Las conspiraciones desafían la narrativa convencional y nos invitan a cuestionar la realidad que conocemos. Muchas veces la verdad a menudo se mezcla con la especulación, pero creo que es válido preguntarse: ¿estamos siendo manipulados por fuerzas invisibles? ¿O estas teorías son simplemente fruto de la imaginación humana? En este video, nos sumergimos en este mundo intrigante donde a veces la línea que separa la verdad y la especulación es muy difusa. Según funcionarios de la cárcel, 2 semanas antes de poner fin a su vida, Jeffrey Epstein se sentó en una esquina de su celda en Manhattan con las manos sobre las orejas, angustiado por el sonido constante de un inodoro que no dejaba de correr. Epstein estaba visiblemente agitado y no podía conciliar el sueño, como si presintiera que algo malo le iba a suceder. Lo habían trasladado a una celda especial donde recibía vigilancia constante, ya que días antes había intentado suicidarse. El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en circunstancias extrañas. Los guardias se habían quedado dormidos, las cámaras de seguridad se apagaron y su compañero de celda había sido trasladado. Aunque la versión oficial sostiene que se suicidó ahorcándose con una sábana, una autopsia alternativa reveló lesiones en su cuello que difícilmente podrían haber sido causadas por un ahorcamiento. Esta teoría sugiere que, dado que Epstein poseía información comprometedora sobre personas poderosas, estas decidieron silenciarlo. La investigación oficial liderada por la Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo al disparar a Kennedy desde una ventana del 6º piso del Texas School Book Depository en Dallas. Sin embargo, hay una discrepancia significativa relacionada con la bala que hirió al gobernador de Texas, John Connally, quien iba sentado adelante en el vehículo. Kennedy recibió 3 disparos, el primero falló y el tercero resultó mortal, pero el segundo impactó en su nuca, atravesó su cuello, impactó en la espalda del gobernador, luego en su muñeca y finalmente en su muslo. Esta trayectoria es inusual, ya que desde el ángulo donde Oswald disparó, es improbable que la bala tomara esa dirección. Este hecho plantea dudas sobre si Oswald actuó solo o si hubo un complot en contra del presidente. Algunos señalan a la CIA como posible responsable, mientras que otros mencionan a la mafia de Chicago. La situación se complica aún más porque Oswald fue asesinado antes de que pudiera declarar, generando más incertidumbre sobre los eventos que rodearon el asesinato de Kennedy. MK Ultra fue un programa de investigación secreto llevado a cabo por la CIA en los Estados Unidos durante la Guerra Fría, especialmente entre los años 1950 y 1970. El objetivo declarado del programa era investigar técnicas de control mental y experimentar con sustancias psicoactivas para evaluar su viabilidad en operaciones de inteligencia y control. Los experimentos implican desde el uso de sustancias como LSD para evaluar sus efectos en el comportamiento humano hasta estudios sobre la hipnosis y técnicas de control mental para manipular la memoria y el comportamiento de los sujetos de prueba. MK Ultra llegó a su fin en la década de los 70 principalmente debido a la presión y la revelación pública de sus actividades poco éticas. La desclasificación parcial de información permitió una mayor comprensión de las acciones del programa, pero muchos detalles específicos aún permanecen desconocidos debido a la destrucción de documentos ordenada por la CIA. La teoría del nuevo orden mundial sostiene la existencia de un plan secreto para establecer un gobierno mundial único y centralizado, que estaría bajo el control de élites poderosas. Esta teoría ha evolucionado con el tiempo acerca de quiénes son sus antagonistas. Como gobiernos, instituciones financieras, corporaciones, sociedades secretas y en este momento la Agenda 2030. Los Illuminati son un grupo histórico que originalmente se formó en Baviera, Alemania, en 1776. Fueron conocidos como los Illuminaten-Orden o la Orden de los Illuminati. Este grupo fue fundado por Adam Weishaupt, un profesor y jurista. Su objetivo original era promover ideales ilustrados, oponerse a la influencia de la Iglesia y el control monárquico. Debido a la oposición de las autoridades y las tensiones políticas, los Illuminati fueron prohibidos y disueltos por el gobierno bávaro en 1785. A lo largo de los años, han surgido teorías de conspiración que afirman que los Illuminati son un grupo secreto y poderoso que controla eventos mundiales desde las sombras,
que ha persistido secretamente y han tenido un papel oculto en eventos históricos y asuntos globales como las guerras mundiales o la pandemia del 2020. A lo largo del tiempo, ha habido acusaciones que relacionan a Hollywood con casos de abuso en contra de actrices e infantes. Algunos escándalos mediáticos, como el caso de Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Alfred Hitchcock, Roman Polanski, Stephen Collins, entre muchos más, han resaltado la existencia de conductas inapropiadas en la industria. Actores como Elijah Wood han insinuado la existencia de una red de pedofilia. Además que las conductas horribles que practicaban estas personas eran muy conocidas en la industria, pero nunca nadie se animó a denunciarlo por miedo a perder sus privilegios. Por lo tanto, no es extraño pensar que a las grandes cabezas de Hollywood le guste practicar esta actividad enfermiza. Esta teoría nos habla sobre famosos que supuestamente siguen con vida a pesar de haber fallecido. Algunos ejemplos son Michael Jackson, Elvis Presley, John Lennon, Kurt Cobain, entre otros. Supuestamente ellos fingieron su muerte para alejarse del ojo público y tener una vida normal. Esta teoría tiene una variante, pero con artistas que aún están vivos, y dice que fueron reemplazados por un clon. La teoría de los reptilianos es una creencia que sostiene la existencia de humanoides reptilianos que supuestamente controlan la Tierra y se infiltran en posiciones de poder. La idea de los reptilianos tiene sus raíces en la ciencia ficción y en antiguas mitologías que describen criaturas similares. Sin embargo, la versión moderna de la teoría se popularizó a través de escritores y oradores de conspiraciones. A lo largo del tiempo se ha acusado y especulado que figuras influyentes como el Papa o el presidente de Estados Unidos pertenecen a esta raza. Aunque Rusia ya no se adhiere oficialmente al sistema comunista, han persistido algunas características de la era soviética, como el unipartidismo, intervención estatal en la economía y el control de los medios de comunicación. Sin embargo, Rusia ha experimentado cambios significativos desde la disolución de la Unión Soviética, y su sistema político y económico actual es diferente del régimen comunista. Pero no es extraño pensar que lo sigue siendo, ya que Putin inició su carrera política en la KGB. Y si sumamos el conflicto bélico con Ucrania y las amenazas de invasión a las exrepúblicas soviéticas, hace que esta teoría tome fuerza. La idea de que vivimos en una especie de simulación o Matrix se basa en la premisa de que la realidad tal como la percibimos podría ser una construcción artificial o una simulación generada por una inteligencia superior. Con el desarrollo de la realidad virtual y la inteligencia artificial, se ha planteado la posibilidad de que en el futuro seamos capaces de crear simulaciones que sean indistinguibles de la realidad. Algunas teorías de la física teórica, como la teoría de cuerdas y la hipótesis holográfica, sugieren que el universo podría ser un holograma o una proyección de información desde una superficie bidimensional. Es una instalación militar altamente clasificada ubicada en el desierto de Nevada, Estados Unidos. A lo largo de los años, ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración debido a su naturaleza secreta y la falta de información pública sobre sus operaciones. La teoría más conocida es sobre la presencia de extraterrestres, ovnis y tecnologías avanzadas. Un episodio que alimenta el mito es un famoso incidente registrado en 1947 en Roswell, Nuevo México. En ese lugar, el hallazgo de los restos de un extraño artefacto generó toda clase de especulaciones. Para los conspiranoicos se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada, pero la versión oficial es que se trataba de un micrófono que se elevaba con un globo, relacionado con un proyecto secreto que buscaba detectar pruebas nucleares soviéticas. En algunos casos de tiroteos masivos, se ha especulado sobre la posible presencia de más de un atacante. Un ejemplo es el caso de Columbine. Eric Harris y Dylan Klebold fueron los principales perpetradores, pero muchos testigos aseguran haber visto a un tercero que llevaba puesta una camisa blanca. La investigación oficial liderada por el Senado de los Estados Unidos y la Junta de Comercio de Estados Unidos concluyó que el hundimiento fue resultado del impacto con el iceberg y señaló deficiencias en la construcción y operación del barco, así como la falta de precauciones adecuadas.
pero muchos especulan que el hundimiento fue orquestado por ciertos individuos o grupos que tenían motivos financieros para hundir el barco, como manipulación de acciones, seguros o competencia empresarial. Es una historia o leyenda urbana que ha circulado en Internet y en la cultura popular. La historia narra el supuesto caso de un hombre que llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio en la década de 1950 y afirmó ser de un país llamado Tauret que no existía en ningún mapa. La historia sostiene que el hombre tenía documentos de viaje válidos, como pasaporte y licencia de conducir, emitidos por el supuesto país de Tauret. Cuando los funcionarios del aeropuerto lo enfrentaron sobre la inexistencia de Tauret y le mostraron mapas, el hombre quedó perplejo y afirmó que Tauret estaba allí antes de su salida. Después de un interrogatorio, se dice que el hombre desapareció misteriosamente de la custodia del aeropuerto y no se volvió a encontrar. Durante la investigación del tiroteo, se descubrieron videos caseros y grabaciones de audio conocidas como los Columbine Basement Tapes. Estos documentos contenían declaraciones de Harris y Klebold sobre sus intenciones y pensamientos. Sin embargo, debido a la naturaleza perturbadora de su contenido, se ha limitado la difusión pública de estas grabaciones. Por lo que algunos sugieren que en unas de las cintas aparecía algo o alguien que por ciertos motivos las autoridades no quieren que salga a la luz. Las Torres Gemelas del World Trade Center colapsaron el 11 de septiembre de 2001 debido al impacto de dos aviones comerciales secuestrados por terroristas afiliados a Al-Qaeda. El impacto de los aviones dañó gravemente las estructuras y desencadenó incendios en varios pisos de ambas torres. El acero que sostenía las torres se debilitó debido a las altas temperaturas generadas por los incendios. Los pisos superiores cayeron sobre los inferiores, llevando al colapso completo de ambas torres. Pero esta teoría nos dice que el avión por sí solo no es capaz de derrumbar una torre de semejante magnitud, por lo que debieron haber colocado bombas en pisos específicos para garantizar el colapso. Otra teoría conocida relacionada con el 911 es que fue un autoatentado perpetrado por el mismo gobierno de Estados Unidos con el fin de justificar la futura invasión a Afganistán. Walt Disney sabía que algo tan simple como ver a Mickey quitarse la cabeza para que la persona en su interior pudiera darle una mordida a su sándwich o fumarse un cigarro durante su descanso podría causarle traumas y cicatrices emocionales a un niño. Se decidió crear 9 acres de túneles secretos que tenían el objetivo de mantener ocultas las verdaderas identidades y vidas de los empleados, permitiendo que las personas en disfraz pudieran moverse de un lugar a otro sin ser detectados. Al ser un lugar secreto y prohibido, ha generado mucha intriga sobre las actividades que se realizan ahí adentro. Una de las teorías más conocidas es que los túneles se usan para secuestrar y traficar niños sin ser detectados. El Führer y su esposa se quitaron la vida el 30 de abril de 1945 y sus cuerpos fueron encontrados y examinados por los aliados. A pesar de la evidencia abrumadora que respalda la muerte del alemán en 1945, han surgido varias teorías de conspiración que sugieren que escapó y vivió en algún lugar después de la guerra. La más conocida es que emigró a la Argentina. Otra nos dice que estableció una base militar en un lugar recóndito de la Antártida donde supuestamente aún está vivo y busca el momento oportuno para vengarse. Esta teoría afirma que hoy en día el Internet está dominado por la actividad de bots, deepfakes y contenido generado por inteligencia artificial, marginando la actividad humana orgánica. Estos robots, desarrollados por agencias gubernamentales y grandes corporaciones, se crean intencionalmente para ayudar a controlar la percepción pública y mejorar los resultados de búsqueda, con el fin de manipular a los consumidores y usuarios. La palabra en alemán que significa la campana es una supuesta arma experimental nazi de la Segunda Guerra Mundial. La campana es descrita como un aparato hecho de un metal duro y pesado, con un diámetro aproximado de 2,7 metros y una altura entre 3,7 metros y 4,6 metros. Este aparato contenía 2 cilindros contrarrotativos que serían llenados con una sustancia parecida al mercurio, de color violeta. Este líquido metálico tenía el nombre clave de Serum 525 y era almacenado en un termo alto y delgado, de 1 metro de alto y encapsulado en plomo. Según algunas versiones, se afirma que Dagloak era un dispositivo con propiedades misteriosas, como la antigravedad o la manipulación del tiempo.
Tras finalizar la guerra, se cree que Die Glock pudo haber sido trasladada a los Estados Unidos, la Unión Soviética o Argentina. El asunto Lavon fue un incidente de inteligencia que ocurrió en 1954 y lleva el nombre de Pinhas Lavon, quien era el ministro de Defensa de Israel en ese momento. Este episodio está relacionado con una operación encubierta fallida llevada a cabo por Israel en Egipto. En resumen, agentes israelíes planearon una serie de ataques terroristas en instalaciones occidentales en Egipto con la esperanza de culpar a grupos nacionalistas egipcios y socavar las relaciones entre Egipto y potencias occidentales como Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, la operación fracasó cuando algunos de los agentes fueron capturados por las autoridades egipcias. El asunto Lavon resultó en tensiones significativas entre Israel y el personal militar y de inteligencia involucrado en la operación. Pinhas Lavon renunció como ministro de Defensa, aunque siempre negó tener conocimiento de la operación. El enfriamiento global es una teoría realizada durante la década de 1970 sobre el enfriamiento inminente de la superficie de la Tierra y la atmósfera en lugar de calentarse, lo que debería culminar en un periodo de extensa glaciación. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista caracterizado por dificultades en las habilidades sociales y comportamientos repetitivos o enfocados en intereses específicos. Pero algunos han planteado la posibilidad de que este trastorno es una ventaja para los individuos, por lo que la selección natural decidirá que estos individuos se reproduzcan y perduren más que los individuos que carecen de este trastorno. Algunas películas y series que se estrenaron antes de aquel fatídico día del 2001 pareciera ser que fueron una premonición de los terribles atentados terroristas. Aquí van unos ejemplos. Los Simpsons en el capítulo 12 de la temporada 4 titulado March vs. the Monorail. En una escena dentro del tren, se puede ver un cuadro donde las Torres Gemelas aparecen cubiertas de humo. El episodio se transmitió por primera vez en 1993. Johnny Bravo en un capítulo que salió meses antes de los atentados, Johnny Bravo es echado de un cine que lucía en un cartel la leyenda Coming Soon, próximamente, con la imagen de una torre en llamas. Super Mario Bros. The Movie, la película del famoso fontanero de Nintendo, se estrenó en 1993. En una escena, el malo del filme atenta contra las Torres Gemelas y las hace borrar. Es una teoría popular entre los negacionistas de la pandemia y los antivacunas. Ellos sostienen que las vacunas sirven para inocularnos microchips de rastreo y que las antenas de 5G, una tecnología de comunicación inalámbrica de quinta generación con mayor velocidad de transferencia, pueden leer el supuesto código de barras y monitorear a la población. Se cree que la estela blanca que deja el tubo de escape de los aviones es la prueba de que se nos está rociando con sustancias químicas para el control de la natalidad, provocar enfermedades y modificar el clima. Algunos afirman que el gobierno nos esteriliza y otros consideran que las estelas químicas son geoingeniería para que los agricultores tengan que comprarle semillas a Monsanto. En estos últimos años Europa y Norteamérica han recibido una gran cantidad de inmigrantes, la mayoría ilegales, por lo que esta teoría asegura que la izquierda, las élites liberales y las ONGs tienen un complot para sustituir a la población blanca y cristiana por pueblos musulmanes, árabes y latinos a través de la inmigración masiva e ilegal. Esto trae beneficios como mano de obra barata o un mayor electorado a su favor. El aeropuerto de Denver, en el estado de Colorado, Estados Unidos, esconde muchos misterios sin resolver. En el lugar se encuentran todo tipo de cuadros que para algunos hacen referencia al apocalipsis. Las fotografías aéreas de la pista muestran que tiene la forma del símbolo nazi. A unos cuantos metros de la pista está un caballo azul, parado en sus patas traseras y que, sin importar si es de día o de noche, recibe a los turistas con unos ojos brillantes color rojo. Por último, se cree que está controlada por masones, por una placa conmemorativa dentro de la planta principal que dice 19 de marzo de 1994. Esta es una cápsula del tiempo que contiene mensajes para la gente de Colorado de 2094.
La placa sería la puerta a un palacio subterráneo de los masones. Durante las décadas de 1950 y 1960, el Reino Unido llevó a cabo una serie de pruebas nucleares en el desierto de Australia, específicamente en la región de Maralinga, Emu Field y Montebello Islands. Estas pruebas formaron parte del programa nuclear británico. Por lo que algunos creen que a causa de la radiación la fauna australiana se volvió la más peligrosa del mundo. Varios médicos y científicos han denunciado que la industria farmacéutica está corrompida hasta la médula, extorsiona a médicos y políticos, y mantiene enormes beneficios a fuerza de medicar innecesariamente a la población. También se cree que son las responsables de la crisis del fentanilo. Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia es un proyecto de investigación que consiste en una serie de instalaciones de investigación ionosférica ubicadas en Gacona, Alaska. El programa es financiado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA. El propósito declarado de HAARP es estudiar la ionosfera y mejorar la comprensión de los fenómenos relacionados con las comunicaciones y la vigilancia. Sin embargo, a lo largo de los años, HAARP ha sido objeto de varias teorías de conspiración que sugieren que se utiliza para propósitos más oscuros, como el control del clima, manipulación de la mente o que contactan con alienígenas. El virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, fue creado artificialmente en laboratorio por científicos estadounidenses. El Dr. Robert Stracker, estadounidense que ha estudiado el SIDA desde que se conocieron los primeros casos, señala que no se conoce ningún virus animal que tenga todos los síntomas del SIDA, por lo que debe haber sido creado genéticamente de virus diferentes. Son deidades o seres divinos que aparecen en la mitología sumeria, que es una de las civilizaciones más antiguas conocidas. La palabra Anunnaki se traduce comúnmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Estos seres mitológicos han sido interpretados de diversas maneras en la cultura popular y en teorías de conspiración modernas. Algunas teorías sugieren que los Anunnaki eran seres extraterrestres que visitaron la Tierra en la antigüedad y tuvieron influencia en el desarrollo humano. Según algunas teorías, Jesucristo podría ser un extraterrestre. La concepción de Jesús de Nazaret por medio del Espíritu Santo podría tratarse en realidad de técnicas alienígenas. Esta teoría se respalda con algunos pasajes de la Biblia como la estrella de Belén, la ascensión de Jesús al cielo y otras manifestaciones consideradas milagrosas. Conocida como la teoría del Shakespeare autor anónimo, sugiere que las obras atribuidas a Shakespeare fueron escritas por otra persona o varias personas. Los defensores de esta teoría argumentan que Shakespeare no tenía la educación formal ni la experiencia necesaria para escribir las obras que llevan su nombre. En su lugar, proponen que las obras fueron escritas por autores más educados y sofisticados, como Francis Bacon, Christopher Marlowe o Edward de Vere, entre otros. Se cree que el patógeno pudo salir de un laboratorio chino, en concreto, del Instituto de Virología de Wuhan, una de las instituciones científicas más prestigiosas del gigante asiático. El virus fue creado con la intención de perjudicar las economías de Occidente para que así los monopolios chinos puedan adueñarse de estos mercados. El gobierno estadounidense y británico están realizando una investigación al respecto. Sir Ernest Shackleton fue un destacado explorador polar británico que vivió entre 1874 y 1922. Es conocido por liderar varias expediciones importantes a la Antártida durante la era heroica de la exploración polar a principios del siglo XX. Su intento más famoso fue la Expedición Imperial Transantártica de 1914 a 1917, en la que trató de realizar la primera travesía terrestre completa del continente antártico. Sin embargo, su nave, el Endurance, quedó atrapada en el hielo antártico y fue destruida, lo que desencadenó una audaz odisea de supervivencia para Shackleton y su tripulación. Según esta teoría, Shackleton no murió sino que desapareció, porque había descubierto evidencia de una civilización antigua o tecnología avanzada en la Antártida, y habría sido eliminado por fuerzas desconocidas para mantener el secreto oculto al mundo. Se especula que su expedición pudo haber sido financiada por gobiernos u organizaciones secretas interesadas en este descubrimiento.
La teoría de que el año 2012 sería el último año de la humanidad fue popularizada por la interpretación errónea del calendario maya. Según esta interpretación, el calendario maya llegaba a su fin en diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que esto marcaba el fin del mundo o algún evento catastrófico global. Sin embargo, los expertos en arqueología y la cultura maya han desacreditado esta interpretación, explicando que el final del calendario maya simplemente marcaba el final de un ciclo y el comienzo de otro nuevo, similar a cómo funcionan nuestros calendarios modernos. Algunos han interpretado que el final del ciclo al que hace referencia es el fin del auge de Occidente y el inicio de su decadencia. Los objetos voladores no identificados, ovnis, son en realidad máquinas del tiempo o vehículos de viaje en el tiempo creados por humanos o por alguna civilización avanzada. Según esta teoría, los avistamientos de ovnis podrían ser explicados como viajes de seres humanos del futuro que regresan al pasado para estudiar o influir en eventos históricos. Chris Benoit era una estrella de la WWE. El 24 de junio de 2007, el luchador profesional mató a su esposa e hijo antes de quitarse la vida. La versión oficial es que el trágico evento fue el resultado de problemas de salud mental y abuso de sustancias. Algunos partidarios de esta teoría argumentan que la muerte de Benoit fue el resultado de una conspiración o un encubrimiento por parte de la industria de la lucha libre profesional, sugiriendo que había motivos ocultos detrás de su muerte. La Tierra es hueca, sugiere que la Tierra está hueca en su interior y que está habitada por una civilización avanzada. Según esta teoría, en lugar de tener un núcleo sólido, la Tierra tendría un espacio hueco en su centro, accesible a través de aperturas en los polos norte y sur. Los defensores de esta teoría argumentan que hay evidencia anecdótica, como avistamientos de ovnis en los polos y anomalías en mediciones de gravedad, que respaldan la existencia de un mundo interior habitado. Algunos incluso sugieren que las auroras boreales y australes son causadas por la emisión de luz desde el interior hueco de la Tierra. Muchos de los casos de trata de personas asociados con Jeffrey Epstein se centraron en Estados Unidos y América Latina, pero se han reportado casos en otras partes del mundo. Como Jeffrey Epstein era una persona con fetiches enfermizos, se cree que pudo financiar algunos videos snuffs. Una de sus inversiones habría sido para NLF. Durante el procesamiento de Peter Scully se incendió la habitación donde estaba todo el material que Scully tenía, como otras cintas, contactos y teléfonos. Sugiere que su cuerpo fue preservado mediante criogenización poco después de su muerte, con la esperanza de que en el futuro pudiera ser revivido y curado de la enfermedad que causó su fallecimiento. Se ha especulado que Disney tenía un interés en la ciencia y la tecnología, lo que alimentó esta teoría. Esta teoría sugiere que el gobierno o entidades superiores están manipulando el tiempo de manera sutil para controlar eventos históricos o influir en el curso de la humanidad. Según esta teoría, algunos cambios en la línea de tiempo son tan sutiles que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pero algunos individuos sensibles o conspiracionistas pueden detectarlos. Los partidarios de esta teoría a menudo señalan inconsistencias en los registros históricos o eventos aparentemente inexplicables como evidencia de esta manipulación temporal. Son supuestos mensajes ocultos que se incorporan de manera intencional en la música y que pueden pasar desapercibidos para el oyente en un primer momento. Algunas teorías de conspiración afirman que estos mensajes subliminales pueden influir en el comportamiento de las personas de manera inconsciente y se han asociado con diversas creencias como la manipulación de la mente, el control mental o la promoción de comportamientos indeseables. Aquí algunos ejemplos. Led Zeppelin 4, disco publicado en 1971. Se dice que si se reproduce al revés, se escuchan frases como, aquí está mi dulce Satán, él te da el 666 o había un pequeño cobertizo donde nos hacía sufrir, triste Satán. Another One Bites the Dust the Queen, supuestamente hace alusión al consumo de sustancias, It's fun to smoke marijuana se puede escuchar al revés como It's fun to smoke marijuana. La Dark Web es una parte de Internet que está oculta y no es accesible a través de los motores de búsqueda convencionales ni se puede acceder utilizando navegadores web estándar.
En la Dark Web se pueden encontrar una variedad de actividades, incluyendo el intercambio de información sensible, actividades ilegales como la venta de drogas, armas, datos personales robados, servicios ilegales, y también comunidades más inocuas como foros de discusión anónimos. Se ha especulado que en las partes más profundas se encuentran archivos gubernamentales, sicarios, grupos que realizan experimentos crueles en animales y humanos, y grupos secretos que controlan los gobiernos y la economía mundial, manipulando eventos para sus propios intereses. Explorar el iceberg de conspiraciones nos lleva a sumergirnos en un océano de teorías intrigantes, desde las más conocidas hasta las más oscuras y controvertidas. Algunas teorías son muy fantasiosas, pero otras nos invitan a cuestionar nuestra comprensión de nuestra realidad. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de cada teoría hay una necesidad de discernir entre la realidad y la especulación, manteniendo siempre una mente abierta pero también crítica. En última instancia, el iceberg de conspiraciones nos desafía a explorar las profundidades de la imaginación humana y a reflexionar sobre las fuerzas que moldean nuestras percepciones y creencias. Gracias por acompañarme en esta aventura y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima.